Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Pues en estos momentos estamos preparándonos para compartir el mensaje de la palabra de Dios vía Facebook, debido a que se pronosticó fuertes lluvias, sobre todo a partir del día de hoy, y creo que también esto seguirá hasta el fin de semana. Obviamente va a disminuir este pronóstico de lluvias, pero bueno, en primer lugar le damos gracias a Dios por la lluvia, porque la lluvia siempre será una bendición. Entonces, claro, esto también implica que lógicamente tomemos las precauciones necesarias, ya que el agua busca su cauce natural y a veces nosotros, el ser humano, se ha encargado de obstaculizar eh, el, el cauce de los ríos y todo esto, y pues sabemos hay una problemática en las avenidas y en varios lugares, y por ese motivo pues consideramos prudente quedarnos en casa. Algunos hermanos están en la iglesia, como nuestro hermano Oscar Alpuche, él está ahí en la iglesia, en la instalación de la iglesia Bautista Jesús del Camino. Él vive muy cerca de ahí, y bueno, pues la invitación era también para los hermanos que viven cerca de la iglesia, puedan reunirse y tener un tiempo de oración. Claro está, si ven que hay alguna situación de riesgo aún cerca de la iglesia, porque sabemos que baja mucha agua de las partes de ahí de Lomas de San Roque, más o menos ubicados por donde está la iglesia, pues sí es necesario que tomen sus precauciones también, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues de eso les estamos invitando, hermanos, para que tomen sus precauciones y ser agradecidos con nuestro Dios pues por la lluvia, ¿verdad? Siempre, como mencionaba hace un momento, la lluvia siempre va a ser una bendición, la verdad. Así es de que, pues Dios les bendiga, nos da mucho gusto saludarles, y queremos tener este tiempo en donde pues vamos primeramente a orar. Vamos a tener una lectura y después vamos a compartir un tema devocional que nos pueda ayudar sin duda también a cada uno de nosotros, porque pues al final creo que todos necesitamos escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pues bienvenidos. Mi esposa estaba muy al pendiente de esta transmisión, como siempre, ¿verdad? Que Dios la ha usado en esta parte tan importante de las transmisiones, junto con Héctor, junto con Eddie en ocasiones también. Y bueno, pues nos da mucho gusto, antes de iniciar, saludarles a los que ya están conectados. No sé si Dulce me puedas apoyar diciéndome quiénes están ya conectados aquí en esta plataforma, pues para saludarles. Se le dice que 4, entre ellos está mi hijo José Enrique. Bueno, pues José Enrique, obviamente. Pero no veo quién más. Y pueden ellos escribir algo para saber. Ok, hermanos, si ustedes que están conectados y quieren de alguna manera enviarnos algún mensaje, pues es bienvenido, ¿verdad? Nos gustaría saber quiénes están ahí al pendiente, quiénes están conectados, y pues vamos a iniciar primeramente teniendo una oración. Les voy a invitar para que en sus lugares oremos al Señor. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. De veras, Padre Santo, te damos muchas gracias por la lluvia que nos envías. La necesitamos bastante. Muchas personas están sufriendo por causa de no tener este vital líquido, y en ocasiones también nosotros nos hemos visto muy afectados. Por eso, de nuestro corazón, Padre Santo, hay un agradecimiento hacia ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que envías esta lluvia preciosa, Señor. Ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a que, Señor, podamos resguardarnos, podemos hacer lo propio. Rogamos para que no surjan accidentes, no salgan personas lastimadas. Entonces, Señor, pues pedimos que nos ayudes en ese aspecto también. Y gracias porque nos da la oportunidad de compartir tu palabra por este medio de esta tecnología que ha avanzado tremendamente, Señor, y sabemos que las redes sociales son una buena herramienta si se utilizan de la manera correcta, Señor. Y qué mejor que poder usar esta herramienta para transmitir tu santa palabra. Te ruego bendigas a los que están al pendiente de esta transmisión,
y algunos que posiblemente la puedan ver diferida, Señor, que tú les bendigas y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones para entender lo que tú quieres para nuestras vidas y desde luego, Señor, ajustarnos a tus principios, a tus propósitos. Gracias te damos por todo, Señor. Bendice a tu iglesia. Jesús es el camino. Bendice a los que están enfermos, Padre, a los que están necesitados, a los que están pasando por algún problema económico, familiar. Tú los conoces. Te ruego para que tú les bendigas, Señor. Padre, te damos muchas gracias y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con este devocional, y ya no sé si ya nos han contestado algunos por ahí para saber. La hermana María Elisa, pues le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra hermana y pues gracias, hermana, por estar ahí conectados. Seguimos en oración por ustedes también. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios la bendiga, hermana. ¿Quién más tenemos por ahí hasta ahorita, Dulce? La hermana Luz, claro que sí. Dios la bendiga, hermana Luz, hermano Francisco. Pues sabemos que ustedes son de los que cada miércoles ahí están haciendo el esfuerzo, haciendo el propósito de ir a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión no se pudo. Dios los bendiga, hermana Luz, hermano Francisco y toda su familia. Hermana Poli, un fuerte abrazo también. Dios la bendiga. Pues ya vemos que los hermanos están respondiendo. Entonces, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les vamos a invitar para que tomen un ejemplar de la palabra de Dios, la tengan ahí a la mano, ya que de ahí vamos a estar compartiendo un tema que sin duda nos puede ayudar a todos nosotros, hermanos. Si no hay nadie más, vamos a entrar en materia del tema. Hermanos, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos importantes, son tiempos de muchos cambios, son tiempos en donde en estos mismos cambios vemos cosas que realmente algunas son buenas, pero otras no tanto. Y bueno, estos cambios nos han llevado ciertamente a considerar más en lo personal, a tomarnos de la palabra de Dios y extraer aún más de la palabra de Dios los principios y recursos que nos puedan ayudar a enfrentar todos estos cambios que se están viviendo hoy en día. Por ejemplo, si hablamos de la economía, ustedes saben que la economía, pues cada vez es más complicado tener a veces aún lo necesario, ¿verdad? Yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, la inflación, entre otras cosas, nos ha rebasado también. Si hablamos de la tecnología, como hace un momento en la oración, la tecnología, pues es muy buena la tecnología, pero sin embargo nos ha rebasado en otros conceptos, en donde ya las personas interactúan más con el celular que unos con otros, ¿verdad? Los hogares, hay veces que en lugar de estar teniendo un tiempo de charla amena, sobre todo en los horarios de comida, no me dejarán mentir, lo que predomina es el celular en la mano de cada uno de los miembros de la familia. Esto lo podemos ver donde quiera. Si usted puede ir a un centro comercial, está lleno de personas que están en las bancas, en las mesas, todos con su celular. Bueno, pues esto también nos ha rebasado, y bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Y el tema de esta tarde, hermanos, en este devocional, le he titulado El contentamiento del Hijo de Dios. El contentamiento del Hijo de Dios. ¿Por qué le puse de esta manera el contentamiento del Hijo de Dios? ¿Qué acaso habrá personas que no son hijos de Dios y no tengan contentamiento? Pues por supuesto, es muy probable que sí tengan contentamiento. Ahora, para entender bien acerca del título, pues vamos a ir contextualizando poco a poco. El contentamiento, ¿sobre qué? Bueno, sobre las circunstancias que hoy en día nos están golpeando debido a estos cambios que mencionaba. A veces ya no hay un contentamiento y bueno, una persona que no es un hijo de Dios,
¿Puede tener contentamiento? Posiblemente, o sea, posiblemente, no lo descartamos, posiblemente. Sin embargo, cuando se es un hijo de Dios, el concepto del contentamiento se entiende de una manera más clara, más precisa. Por eso es muy importante, si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, pues le invitamos para que conozca el regalo de Dios para su vida. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que si usted que escucha este mensaje quiere ser parte de la familia de Dios, lo que tiene que hacer primeramente es creer en Dios, creer en Jesucristo como su único hijo, reconocer que somos pecadores, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y el pecado pues es lo que nos separa de Dios. Número 3, reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y siguiente, pedirle perdón a Él, esto es a través de la oración. La oración es una plática con Él, pedirle perdón, reconocer que somos pecadores e invitarle a entrar a nuestro corazón y que sea nuestro único y suficiente Salvador. ¿Salvador de qué? Bueno, pues Él nos salva de una condenación eterna, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte en la Biblia significa separación, ¿sí? Y qué triste es estar separado de Dios por toda la eternidad. Pero hay buenas noticias, porque dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que cuando una persona reconoce su condición delante de Dios, que es pecador, es pecadora, le pide perdón a Él y le invita a entrar en su corazón, entonces Cristo le salva de esa condenación eterna y le da una vida eterna. Y la Biblia dice que no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y es una vida en abundancia. Entonces es el nuevo nacimiento. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces le invitamos para que usted abra su corazón. Si aún no es un hijo de Dios, si aún no es una hija de Dios, abra su corazón, reciba a Jesucristo como su Salvador personal, y de esa manera usted nace de nuevo, nace en la familia de Dios. El nuevo nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento espiritual. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3. Y por eso decía el contentamiento en los hijos de Dios. Hermanos, estas porciones que vamos a compartir con ustedes van dirigidas específicamente a los creyentes, bueno, en el contexto de cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, ahí tenemos un versículo central del cual quisiera mencionarlo. Es primera a Timoteo, capítulo 6, el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo repito una vez más. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El que escribe esta carta es el apóstol Pablo, que la dirige a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. Le enseña, entre otras cosas, cómo debe dirigirse en la iglesia, cómo debe de relacionarse con los demás, pero también le enseña cómo debe de tener el Hijo de Dios un contentamiento que lo lleve a tener paz en su corazón y que le lleve a tener buenas decisiones en sus vidas. Entonces, y por eso Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? En el versículo que sigue, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo, el apóstol, le dice a Timoteo
que no debemos de poner nuestra mirada en las riquezas, como bien dice el Señor, porque estas riquezas son inciertas. Sí, hermanos, los cambios que estamos viviendo, muchos cambios nos llegan a veces a perturbar, nos llegan a veces a golpear de tal manera que a veces nos sentimos mal, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la economía, pues sí, a veces que se batalla, pero hermanos, entendamos algo muy importante. Dios nos puede suplir todas nuestras necesidades y no solamente lo puede suplir, sino lo está supliendo. Él suple todas nuestras necesidades y ese es un motivo para tener contentamiento. Ahora, quiero decirles que el contentamiento no es conformismo, esa es otra cosa muy diferente. La Biblia nos dice que debemos de trabajar, obviamente, debemos de hacer la parte que nos corresponde, porque el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero, o sea, para que no haya un malentendido, ¿verdad? El contentamiento no quiere decir que yo voy a estar siempre dormido, ahí esperando a que me caigan algunas cosas del cielo, no se trata de eso. La Biblia es muy enfática cuando nos dice el que no trabaja, que tampoco coma. Así es de que hay que poner la parte práctica nosotros, pero desde luego tener la plena confianza de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contentamiento del Hijo de Dios. Quisiera tomar dos ejemplos en la Biblia de hombres que muestran un contentamiento que también en su momento batallaron para entenderlo, porque todos lo batallamos para entender algunas cosas. Recuerden que la vida cristiana es un proceso, es un caminar constante buscando la dependencia en Dios y es enfrentar retos, por supuesto. La vida cristiana es un estilo de vida y que con la ayuda de Dios podemos nosotros permanecer firmes en el camino del Señor y cumplir así los propósitos que Él quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? La vida cristiana no es fácil. Algunas personas piensan que la vida cristiana es color de rosa y no es así. Creo que es un error terrible decirle a una persona, mira, acepta a Cristo como tu Salvador personal y todos tus problemas se te van a quitar. Es más, aún tus problemas económicos. Ese es un error. No nos debemos de basar en eso. Lo que el Señor primeramente quiere para el ser humano, que no vaya a esa condenación eterna, que cree en Cristo como su Salvador personal. Ese es el mejor regalo que puede recibir una persona. Y después, en el tiempo que Dios le deje en este mundo, le va a ayudar por medio de su palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, a vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Pero sin duda alguna, la vida cristiana no es fácil, porque vienen muchas pruebas, vienen ataques del enemigo, que sabemos que el príncipe de este siglo es Satanás, y otras cosas más. El Señor Jesucristo lo mencionó claramente cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, sí hay problemas, sí hay pruebas, sí hay necesidades también, pero todo esto nos lleva a un punto, que la vida cristiana es la mejor. ¿Saben por qué? Porque Cristo está con nosotros, porque Él es nuestro buen pastor y Él provee todas nuestras necesidades. Él nos sostiene con su diestra poderosa y nos lleva a esos lugares de delicados pastos. En otras palabras, no estamos solos, lo tenemos a Él como el Todopoderoso. Aunque la vida cristiana sea difícil, Cristo está con nosotros. Y Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es de que, hermanos, ojalá que haya quedado un poquito claro este asunto del contentamiento, ¿verdad? Que el contentamiento no es conformismo. Así es de que quisiera llevarles al primer pasaje que lo tenemos en el libro de los Salmos. Si ustedes, por favor, se dirigen al libro de los Salmos, en el Salmo número 73, ahí encontramos al primer personaje que nos habla del contentamiento del Hijo de Dios. Y el primero de ellos se llama Asaf. Asaf fue un hombre muy importante que ministraba en el templo de Jerusalén por medio de las alabanzas. Era el director principal del templo, ¿verdad?
de lo que corresponde a la alabanza al Señor. Era alguien muy importante, alguien que tenía una gran responsabilidad, ¿verdad? De que cuando a Dios se le alabe con todo el sentido, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No es cantar por cantar. Y Asaf tenía ese ministerio, el director principal de la música, de la alabanza a Dios. Y él, sin duda, una persona consagrada, sin duda una persona que tenía claro el principio de honrar y glorificar a Dios, porque dicho sea de paso, nadie merece la honra ni la gloria, solamente nuestro Dios. Y Asaf lo entendía. Pero en el transcurso de su vida pasó por algunos problemas, por algunas situaciones muy, muy difíciles y que tal vez digo, nos podemos ver identificados nosotros a través de la vida de este varón llamado Asaf. Y quisiera contextualizar un poquito el Salmo 73, diciendo aquí, dice la palabra de Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Estas palabras las menciona Asaf. Y después de reconocer la bondad de Dios para con su pueblo Israel, para con aquellos que de corazón limpio se acercan a Él, después de reconocer que Él es el único que ve los corazones, hermanos, porque nadie puede hacer esto, solo Dios. Dios ve nuestro corazón. Dios ve lo más profundo de tu corazón. Ahora, quiero decirles que el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo a este músculo que tenemos, obviamente, que bombea 24 horas al día, que irriga todo nuestro ser, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo, bombea y todo ese oxígeno que nos llega, no habla del corazón no habla de ese corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de todo nuestro ser, donde residen los pensamientos, la voluntad, las emociones y el intelecto. Es cuando escuche usted del corazón, se refiere a esto, los limpios de corazón. Dios sabe tu pensamiento, Dios sabe tu corazón. Es más, dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí tú, Señor, la sabes toda. Entonces Dios sabe lo que hay en tu corazón. A propósito, tú y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Ojalá que en esta noche tú puedas extraer de la palabra de Dios algo que te ayude para sanar ese corazón que a veces está algo golpeado por las circunstancias. Y Asaf lo reconoce. Dice el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por un lado reconoce a Dios, que es el soberano, el todopoderoso. Y por otro lado, reconoce sus limitaciones, reconoce cuán falibles somos cada uno de nosotros, porque somos seres humanos y somos muy falibles. Nosotros hemos dicho y sostenemos, no somos perfectos, pero caminamos a la perfección, a la madurez que es Cristo el Señor. O sea, no hay excusa para quedarnos ahí sentados, ¿verdad? Lamentándonos. No, sí podemos, porque la Biblia dice que podemos en Cristo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Asaf reconoce eso, pero reconoce su condición. Y ahí dice, casi se deslizaron mis pies. Figuradamente hablando, ¿de qué está diciendo Asaf? Dice, por poco resbalaron mis pasos. Y en el versículo 3 lo aclara. No es que se estuviera cayendo físicamente, sino que está hablando de la condición de esa lucha que hay entre recuerden que tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa. Estas dos naturalezas están en cada hijo de Dios. Y recuerden que estas dos naturalezas no pueden ir en el mismo nivel. Tiene que ir una más adelante que la otra. Y en este caso podemos decir, ¿cuál es la naturaleza que predomina más en tu vida o en mi vida? Pues es la que tú y yo alimentemos mejor. Si yo me alimento más de las cosas que hay en este mundo,
Si yo me olvido de la palabra de Dios, si me olvido de la oración, me olvido de ir a la iglesia donde sabemos que es un lugar importante para edificar nuestras vidas, y me olvido de todas estas cosas y me impregno de todo lo que hay en este mundo, pues lógicamente voy a actuar como el mundo actúa. Pero si yo hago lo que Dios me dice, pues voy a comportarme y voy a actuar como Dios quiere que lo haga. Entonces estas dos naturalezas están en nosotros. Y Asaf está diciendo en cuanto a esa naturaleza pecaminosa, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Acuérdense que el tema es el contentamiento en los hijos de Dios. Tuve envidia de los arrogantes. Aquí podemos ver, hermanos, que Asaf quitó su mirada de lo que es más relevante, de lo que es más importante, que son las cosas del Señor, y volteó a ver a las personas. Error, ahí tenemos un error tremendo. Cuando volteamos a ver a las personas y dejamos de ver al Señor, nos vamos a encontrar con terribles decepciones. Por eso no debemos de apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y Él lo hizo, ¿verdad? Ahora, nadie está exento de que en un momento de su vida le pase lo mismo, ¿verdad? Aún nosotros como pastores nos han pasado circunstancias difíciles, pero la bendición que tenemos es de que Dios siempre está con los brazos abiertos para darnos no solamente una oportunidad, sino muchas oportunidades para refrendar nuestra confianza en Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hablando de los impíos, mencionaba Asaf, no tienen congojas, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, hablando de los impíos. Por tanto, en actitud dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces, fíjense, los antojos del corazón, o sea que económicamente, físicamente, materialmente, pudiesen tener todo, entre comillas, ¿sí? Es como aquel hombre, si ustedes recordarán, aquel hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez, lo recordarán ustedes, y había un mendigo llamado Lázaro que estaba enfermo. Y entre otras cosas, la Biblia dice que este hombre llamado Lázaro ansiaba alimentarse de las migajas que caían del hombre rico. Pero un día dice la Biblia que murió ese hombre rico y en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. Lázaro, por otra parte, también murió, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahí encontramos una historia preciosa que nos hace ver lo importante que es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, pero haciendo énfasis en lo material. Hay personas que puede que lo tengan todo, pero no tienen absolutamente nada, porque solamente Cristo puede llenar ese vacío que hay en el corazón. Las riquezas de este mundo, el Señor lo dijo, son inciertas, y tristemente muchas personas se basan en ello. Pudieran tener muchas cosas, pudieran tener mucho dinero, pero no tienen la paz de Cristo, e inclusive no pueden conciliar el sueño. Y Asaf estaba viendo esas condiciones. A su parecer, él decía, no tienen problemas por su muerte, no pasan trabajos, no son azotados, y pues por obvias razones son soberbios, ¿sí? Son violentos. El día de ayer llevé a mi hija a la secundaria a temprana hora y pasamos frente de un taller aquí en la colonia donde vivimos, y ya fui, la dejé y enseguida vi un poquito las noticias y resulta que como a las 10 de la mañana encontraron el cuerpo de un mecánico de aquí cerca. Lo habían victimado como eso de las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Y ahí quedó en su taller. O sea, hay personas que se dedican a delinquir, la delincuencia organizada como le llaman, y bueno, pues hay veces que las personas actúan de esta forma para ganarse el dinero ilícitamente, ¿verdad? Y no les importa
el daño que puedan hacer a otras personas. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí estamos hablando del contentamiento en los hijos de Dios. Y Asaf ve ese panorama, lo ve de esa manera. Si seguimos leyendo en el versículo 7, dice que los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esta era la perspectiva que estaba viendo a Asaf en ellos. Ojo, no volteemos a ver a las personas, volteemos a ver al Señor. Y luego nos pasamos un poquito más al versículo 12, dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, sí, alcanzaron dinero, alcanzaron poder, sí, y esa era la percepción de él. Y él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, sí, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pudiéramos decirlo de una manera un poquito más práctico, es decir, Señor, yo te sirvo con todo mi corazón, yo estoy buscándote a ti, yo estoy tratando de obedecer tus mandamientos y mira cómo estoy batallando ahorita. Ojo, Dios no es el responsable de lo que nos suceda. Muchas veces nosotros somos los mismos responsables. Decía hace rato, si a veces no tenemos los recursos es porque a veces no queremos ni trabajar y eso no es así, ¿verdad? O simplemente somos malos mayordomos de los recursos que Dios nos ha provisto. Esa es otra parte también. Pero no es que Dios tenga la culpa, de ninguna forma. Asaf se está quejando, diciendo, Dios, pues yo que te sirvo, que hago esto, hago lo otro, y mira cómo me está yendo. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un autoanálisis. ¿Por qué estamos batallando? Muchas veces no es porque Dios no nos dé las cosas, es que no estamos cuidando lo que Dios nos da. Así es de que Asaf llegó a un punto, ¿verdad?, en donde entró a una reflexión. Vean ustedes el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, es decir, empezó a hacer clic en su mente y en su corazón, fue duro trabajo para mí. Hermanos, cuando los problemas nos llegan a nuestra vida, cuando las situaciones adversas están golpeando nuestro corazón, cuando los cambios que suceden en nuestro alrededor empiezan a afectarnos, lo que Dios nos recomienda hacer es sentarnos un poquito y pensar en Él, analizar las cosas, ver que todo esto que está pasando tiene un propósito, ver que todo esto que nos está afectando, hay una salida, hay una solución, porque recuerden que Dios no nos va a dar más, no seremos tentados más de lo que podamos soportar, porque juntamente con la tentación, dice, Dios nos da la salida, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el control, en pocas palabras. Pero, ¿cuál fue la manera en que Asaf hizo clic en su vida y llegó a entender lo importante del contentamiento? Versículo 17. Ahí está la clave, hermanos y hermanas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No fue sino hasta que entró en comunión con Dios. Y para hablar de comunión con Dios, por supuesto que es a través de la oración y a través de su palabra. Hasta que entrando en el santuario de Dios, recuerden que como hijos de Dios ahora tenemos libre acceso al Padre en Cristo Jesús. El velo del templo se rasgó de tal manera que tanto judíos como gentiles ahora en Cristo Jesús somos un solo pueblo y podemos hablar con Él directamente. Entonces Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, comprendí muchas cosas, ¿sí? Y es así, hermanos, solamente en comunión con Dios podemos darnos cuenta con claridad de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, cuando apartamos la vista de nuestro Dios, volteamos a ver, pero realmente lo que está pasando es que nos estamos cegando.
O sea, no estamos viendo bien, no estamos viendo con claridad, ¿sí? Miren, ni siquiera un ejemplo, sin perder ahí el Salmo 73, vean ahí lo que dice la carta de Pedro, particularmente la segunda carta, ¿sí? La segunda carta dice aquí permítanme llegar, estamos en la carta de Pedro, perdón, estaba en primera, es segunda de Pedro, ¿sí? En el capítulo 1, ¿sí? Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, noten ustedes, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, hijos de Dios, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, un deseo desenfrenado de querer hacer lo malo. Vosotros también, dice la Biblia, poniendo toda diligencia por esto mismo, por las circunstancias que hay en este mundo, por lo que quiere desestabilizarnos, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Noten ustedes lo que dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Vean lo importante de trabajar. No nos dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque si volteamos a ver las cosas de este mundo, realmente nos estamos quedando ciegos. El único que nos hace ver con claridad las cosas es Jesucristo, hermanos. Y por eso Asaf estaba en esa situación. Y vean el versículo, regresando al Salmo 73, dice, versículo 16, versículo 18, perdón. Ciertamente, cuando comprendí el fin de ellos, dice Asaf, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y luego dice Asaf en esa comunión con Dios, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzar. Dios ya lo sabía, porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sabía lo que estaba pasándole a Asaf, así como sabe lo que te está pasando a ti en este momento. ¿Sabes si en tu corazón hay tristeza, hay amargura? Puede ser que en tu corazón haya odio, sí, aunque seamos hijos de Dios. Puede ser que en tu corazón hay soberbia, tal vez, puede ser. Lo que sea, Dios lo conoce. Pero Él es el juez justo. Y Él es el que nos puede ayudar constantemente. Asaf estaba reconociendo, es como decirle al Señor claramente lo que somos, lo que hay en nuestro corazón y lo que somos. Y Dios ya lo sabe. Pero a veces Dios le agrada que nosotros se lo digamos. Y Asaf dice ahí, en sus palabras, dice el versículo 22, me sorprende a mí el calificativo que se da a Asaf. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Vean el calificativo que se está dando a sí mismo Asaf. Ojo, Dios no le está diciendo torpe, Dios no le está diciendo bestia. Él solo se está dando ese calificativo. Él está reconociendo plenamente que se ha equivocado. ¿Y cuánto no nos hemos equivocado, hermanos? En muchas ocasiones. Pero es tiempo de retomar el rumbo y decirle, Señor, perdóname. Tal vez hubo una actitud egoísta, soberbia. Perdóname, ¿verdad?
y Dios es amplio en perdonar. Entonces Asaf dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, he aquí la victoria que hay en el Hijo de Dios, porque Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y Asaf dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, hermanas, a veces digo esta frase y no sé si se entienda o la entiendan algunos. Lo mejor está por venir. Porque este mundo no es nuestro hogar. Recuerden, en este mundo tendremos aflicción y lo mejor está por venir porque nos espera una ciudad celestial, donde hay una calle de oro y algo maravilloso, ver cara a cara el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que lo mejor está por venir. Mientras tanto, sigamos adelante confiando en el Señor, peleando la buena batalla y reconocer que sin Dios no somos nada. Dice Asaf estos versículos, y cierro el paréntesis con este personaje para buscar al siguiente e irnos un poquito más rápido. Dice preciosas palabras. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, es como decir, contigo estoy completo, Señor. Contigo lo tengo todo. Aunque aparentemente las cosas aquí se están batallando, pero contigo estoy bien, porque tú suples todas mis necesidades. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf reconoció que solamente en Dios hay un verdadero contentamiento. Hermanos, apropiémonos de estas palabras y creámosle al Señor que no importan las circunstancias, en Él tenemos verdadero contentamiento. Y rápidamente, así nomás para enfatizar, en el libro de los Proverbios, es el segundo y último personaje que voy a citar y ya estamos por concluir este devocional. Es Proverbios, el Proverbio 30, y ahí menciono al personaje, es Agur. La Biblia no habla mucho de él, solamente algunas cosas muy superficiales, pero no menos importante que Asaf, ¿verdad? Porque Agur sin duda también tenía una relación con Dios, una comunión con Dios, pero en el caso de Agur, quisiera solo ver el versículo 7, 8 y 9, nada más. Agur, hermanos, le pidió a Dios dos cosas muy importantes, hablando de el contentamiento. Y Agur le dice, dos cosas te he demandado, versículo 7. Dos cosas te he pedido, vamos a decirlo así. No me las niegues, le dice, antes que muera. Porque sabía que lo que tenemos muy clarito todos nosotros es la muerte. Acuérdense, la muerte es separación. Pero unas personas abren sus ojos en condenación eterna y otros abren sus ojos en vida abundante en el Señor, vida eterna, que es lo que Cristo ofrece. Pero Agur le dice, no me las niegues, estas dos cosas que te estoy pidiendo antes de que muera. ¿Cuáles eran esas cosas? Versículo que sigue, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. Todas aquellas cosas que nosotros hagamos sin el Señor, sin duda son cosas vanas. Debemos de hacer, todo lo que hagamos lo debemos de hacer para el Señor. La vanidad es algo que no aprovecha, que no sirve. Y la vanidad a veces, hermanos, es la que nos tiene ahí anclados muchas veces en nuestras vidas. Y Agur le dice, esta vanidad aléjala de mí, apártala de mí. Yo sé que voy a morir, pero quiero llegar a tu presencia y saber que en el tiempo de vida que tú me diste, me apegué a tu palabra, me apegué a tus principios. Ayúdame, quita la vanidad. Fuera del Señor, hermanos, lo que hagamos es vanidad. ¿Y qué otra cosa le pedía? Y la palabra mentirosa, apártala de mí. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí.
La palabra mentirosa, hermanos, alude, por supuesto, al buen testimonio. Él quería seguir siendo íntegro como Job, quería hacer las cosas como Dios dice, quería no ser engañador, quería no ser, tener actitudes, actitudes que no agradan al Señor, que quería ser íntegro, de una sola pieza. Quita la vanidad, ayúdame con el buen testimonio, aparta de mí esas malas cosas que no deberían de ser, y le dice, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por supuesto, lo que le pedía era lo necesario. No me des pobrezas, no me des riqueza. Dame el pan necesario. Y saben, hermanos, Dios nos da lo necesario. Yo creo que nadie nos levantamos en la mañana y por lo menos sopita y frijoles tenemos, gracias al Señor. Y en acción de gracias, qué sabroso saben. Hay hogares que pueden tener ahí un manjar, ahí mucha carne y muchas cosas, pero peleándose unos a los otros, envidiándose unos a los otros. Miren, hermanos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sopa y frijoles, gracias al Señor, ¿verdad? Y Él le dice, mira, porque si me das riquezas, me voy a olvidar de ti. Y es cierto, eso pasa muy seguido. Por eso a veces Dios no nos permite tener algunos recursos, porque luego y los tenemos, nos olvidamos del Señor. Está como aquella joven que llegué a conocer hace algunos años, le pedía a Dios un carro. Y según ella era para ayudar a los hermanos, traerlos, hay hermanos que necesitan trasladarse. Y bueno, según ella, Dios le concedió un carro. Ojo, cuidado con estas peticiones. Dios suple nuestras necesidades, no nuestras necedades. Y cuando tuvo ese carro, ¿qué creen que pasó? Se alejó de las cosas de Dios. Se alejó de las cosas. Esto no es por ahí, hermanos. Dios nos da lo necesario. Pero cuando una persona se enfrasca en las riquezas, en ganar, en tener, se va a olvidar de Dios porque cree que el dinero todo lo puede y el dinero no sirve absolutamente para nada. Nos ayuda en algunas circunstancias. El dinero es importante, sí, no me malentiendan. Pero la Biblia dice que raíz de todos los males, ojo, no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Si tú vas al camión y te subes al camión, y el chofer te va a extender la mano para que le pagues. No te va a llevar gratis. Necesitamos el dinero. Pero ojo, el problema es el amor al dinero. Esa es la raíz de los males. Entonces, cuando una persona busca más el dinero, se va a olvidar de Dios. Y si dice, o que siendo pobre hurte, desde luego, hermanos, hay veces que el que no tengamos ese equilibrio nos va a llevar a tomar acciones que no están bien delante. Y a Agur le pedía esto, solo dame lo necesario. Y hermanos, Dios da lo necesario. Regresamos donde empezamos este devocional. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, hermana, ¿qué es lo que tienes hasta este momento en tu vida? Tienes muchas cosas para ser feliz. ¿Tienes vida? Es un motivo de agradecimiento. ¿Tienes salud? Es un motivo de agradecimiento. Ahora, posiblemente tienes alguna enfermedad, algún problema de salud, también debe ser un motivo de agradecimiento, porque Dios tiene el control y Dios, conforme a su voluntad, te va a ayudar. Él nunca va a perder de control nada de lo que le suceda a sus hijos. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza todos están contados y ninguno cae a tierra si Él no lo permite. Él tiene el control de tu vida. Solo tenemos que descansar en Él, depender de Él, saber que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Si las aves de los cielos no siembran y no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que estas aves? Por supuesto que sí, hermanos. Tenemos que ver la vida cristiana con contentamiento también. Y debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Si Él nos da que comer, bendito Dios. Nos da un techo donde guardarnos, bendito Dios. Nos da una ropita que ponernos, bendito Dios. Nos permite tener una familia, bendito Dios. Seamos agradecidos. Nos permite tener lluvias, bendito Dios. Hay personas que se quejan de la lluvia, se quejan del calor, se quejan de todo, no hay contentamiento. Hermanos, Dios nos invita a tener un verdadero contentamiento como hijos de Dios. No importa cuáles sean
las circunstancias, sean buenas o sean malas, Dios nos invita a tener un contentamiento. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? Quisiera terminar con una oración y de agradecimiento a nuestro Dios y a la vez agradecerles a todos ustedes que se tomaron un tiempito para conectarse a través de las redes sociales y juntos poder estudiar un poquito de la palabra del Señor. Y recuerden, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con Cristo estamos completos. Les invito para orar y de esa manera vamos a terminar este devocional. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que tuvieron a bien el conectarse en esta plataforma y juntos abrir tu palabra y ver lo importante que es el contentamiento. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Sabemos que las fuerzas que tenemos, los recursos que tenemos, el hogar que tenemos, todo es gracias a ti, Señor. Todo es gracias a tu gran misericordia, a tu fidelidad. Padre mío, te doy gracias por mis hermanos. Te pido que les bendigas ampliamente. Bendice sus vidas espiritualmente, físicamente y materialmente, Padre, porque sabemos que tu palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es primeramente buscarte a ti, Señor. Ruego que los ayudes, les bendigas espiritualmente, Señor, físicamente y materialmente. Cuida de ellos, cuida de sus familias. Agradecemos, Señor, profundamente las lluvias que nos estás enviando. Muchas gracias, Padre bueno. Y te ruego para que nos permitas el seguir adelante, seguir poniendo nuestra mirada en ti, Señor, que jamás apartemos nuestra mirada y si por alguna razón lo hacemos, entendamos que solamente en ti hay bendición, porque separados de ti, nada podemos hacer. Padre Santo, te ruego que los bendigas a todos, a todas nuestras familias. Bendice a tu iglesia, Jesús es el camino. A mis hermanos que nos están viendo desde lejos, nuestra hermana María Luisa, bendícela grandemente. Bendice a Janiel, cuídale, Señor. Y gracias por cada uno de ellos que se conectaron, Señor. Padre, todo te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues agradecemos mucho su atención. Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos muy al pendiente. Que pasen buenas noches.